A ver. Vamos a tratar de video que explique un poco esto. ¿Alguna duda con lo que se ha explicado? ¿Alguna duda con sus amplias, minuciosas, vastas y concienzudosas lecturas? ¿Cómo? Le pedí que el profe. ¿Del libro? No entendés nada. ¿Qué no entiende? Nada. Dice, hecho depósito que marca la ley 11, 12, 28. Lo que tiene que ver con todos los cuadros, no le doy. Ah, espera. ¿Ahí estamos en el mismo libro? Pero otra vez. Ok. ¿Qué le pasó? Mira. Este cuadro, por ejemplo. Ahí lo trabajo en la punta este, ¿lo tiene? Sí. ¿Cuál cuadro es? Bueno, por ejemplo, acá hay un cuadro que habla de los beneficios financieros, ¿estamos? Eso te está mostrando cómo fueron creciendo los beneficios de la empresa financiera y decayendo los beneficios de la empresa productiva, ¿estamos? Ahí cuando te dan los porcentajes, eso es lo que te muestra ese cuadro. Viene a soportar, supongo, lo que venía en el texto anterior, hablando del crecimiento de la economía financiera. Una cosa te diga, la economía financiera está creciendo, otra cosa te diga, bueno, en el año 60 era 1% del PBI el beneficio, en el 70 era el 2%, en el 80 era el 3%, en el 90 era 5%. Está marcando la tendencia al alza de los beneficios financieros. O sea, está hablando de un crecimiento de la parte financiera de la economía. Por ejemplo, ese cuadro tiene que tener en ese sentido, es lo que está diciendo. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál habla de la liquidez internacional? ¿Cómo? ¿Cuál habla de la liquidez? Liquidez. ¿Qué es liquidez? De mucho plata. La circulación de dinero, ¿ok? Entonces, ¿se habla de liquidez o iliquidez? O sea, vos podés tener problemas económicos o financieros. Problema económico si no tenés laburo, estás jodido. Ni tenés un ingreso, nada para alquilar, no tenés un ninja, estás jodido, ¿de acuerdo? Pero puedes tener un buen trabajo, ganar muy bien, y te fuiste de vacaciones, empernaste la tarjeta de crédito y te cuesta pagarlo un mes. O sea, económicamente no tenés problema, porque tenés con qué pagarla. Incluso la deuda puede ser, esa deuda puede ser el 5% de tu ingreso anual, ¿estamos? O sea, es totalmente manejable. Pero si lo pagaste todo en una sola cuota y te llega todo junto, va a tener un problema financiero, no económico. Ahí tenemos una pequeña distinción, ¿estamos? Igual pasa con el tema de la liquidez. La liquidez se refiere a qué tanto dinero hay en circulación en la economía. Hay problemas, por ejemplo, cuando el Banco Central de Argentina sube las tasas de interés, se supone que el dinero que está circulando lo meten en depósitos. Entonces lo que dicen es secar la plaza. Secar la plaza, le quitan liquidez a la plaza, al país en este caso. Al haber menos liquidez, hay dinero para comprar cosas, para gastar. Se supone que cae la demanda, porque la gente tiene menos dinero para comprar y para gastar, de cae la demanda, pues la idea es que bajen los precios en una economía que no sea argentina. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Eso es el tema de liquidez. Cuando habla de liquidez internacional dice que hay mucho dinero circulando en el mundo, un exceso de liquidez que está buscando un destino, está buscando dónde ubicarse, está buscando dónde obtener la máxima rentabilidad. ¿Estamos? Por eso se habla de capitales golondrinas, dinero que va, viene, etcétera, etcétera. Ese es el concepto. ¿Te queda uno claro? ¿Qué otra cosa? Hace un listadito con todas las cosas que no entiendes. Y lo vemos en clase, o si no, después antes del parcial hacemos una breve consulta y te venís vos con lo que no entiendes, nos sentamos media horita, una hora, lo que haga falta. Y aclaro. Va a ser pronto. No va a ser. Como la muerte que llega así. Por casualidad no va a ser las 14. Por ahí puede que sea. Que me acaba de ocurrir esta buena idea, lo felicito. Muchas gracias. ¿Cómo? Sí, porque Para una materia tenemos que salir martes y miércoles. Ajá. Salir a un medio. Y tienen que ir todos, me imagino. No, cada La mitad vamos a ir el miércoles. Y la otra mitad el martes. Bueno, ya. ¿Con qué materia es eso? Con Valle. Con Valle. Bueno,
hablo con el caballero y nos ponemos de acuerdo. En todas solo recorremos una semanita. La idea es no afectar los otros proyectos de cátedra. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver un par de videos que explican lo que vimos en clase. Está explicado de una forma un poco más descontracturada, pero más allá del tono que tenga la explicación, lo que están diciendo es absolutamente cierto. Las citas que hacen son reales, algunos me toman la molestia de buscarla y si existía, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ok. Esto habla sobre, cuando se habla de crisis financiera, crisis ninja, se llama de hipoteca subprime. Subprime era el nombre que se le daba a las de baja calificación. O sea, cuando hablamos de ninjas, ninja sería el sujeto, el que recibe el préstamo. E hipoteca subprime, el instrumento. Y eso explicamos cuando se acabaron los buenos pagadores que querían seguir colocando hipotecas, fueron a vendérsela a quien fuera. ¿Estamos? ¿Puedes parar la luz, caballero, por favor? Está en inglés el video, pero es muy claro. Está subtitulado, ¿cierto? Está muy clarito. F5, profe. F5. Creo que encuentre. Ahí está. You are in an investment bank. I am. Yes. And as such, you have your fingers right on the pulse of the financial market. Yeah, very much so, yes. And during the summer, there's been a great deal of turbulence and volatility in the market, yes. Tremendous, yes, tremendous. Yes, yes. And what has caused that? Well, you have to remember two things about the markets. One is that they are made up of very sharp and sophisticated people who these are the greatest brains in the world. And the second thing you have to remember is that the financial markets, to use the common phrase, are driven by sentiment. What does that mean? What does that mean? Well, things, let's say, are just going along as normal in the market. And then, suddenly, out of the blue, one of these very sharp and sophisticated people says, "My God, something awful's going to happen! We've lost everything! Oh my God, what are we going to do? What are we going to do? Shall I jump out of the window? Shall I jump out of the window? Let's all jump out of the window! Oh, sail! We've lost a sail! Yes, Precisely. yes. And then a few days later, this same sophisticated person said, I think things are going rather well. And everybody says, actually, I agree with you. I think we're rich. We're rich. We're rich. Yes. Bye. Yes. Yes, And that's what we call market sentiment. Yes. Surely we are exaggerating just a bit, aren't Well, we? I don't know. I mean, in August, the middle of August this year, when the market absolutely plunged in London, a well-known city firm, State Street Global Markets, issued a statement in which he said, and I quote, "Market participants don't know whether to buy on the rumour and sell on the news, do the opposite, do both, or do neither, depending on which way the wind is blowing," unquote. Yes, and this is the kind of rigorous analysis that companies will pay huge salaries for. Yes, exactly. And a few days later, when the markets had gone up a little bit, the senior equities advisor on ABM Avro Morgan said, and I quote, "We're back to happy days again." Well, no price is too high for that kind of mature wisdom, is it? This sort of people are paid millions of pounds in bonuses. Yes, of course. During this summer, there have been actual causes behind the volatility in the markets, haven't there? I mean, specifically and especially in America, granting vast numbers of mortgages to people who can't afford them on properties which are diminishing in value. Well, it's the so-called subprime situation. Yes, the subprime market. Yes. How does that work, in fact? Well, imagine, if you can, say, an unemployed black man sitting on a crumbling porch somewhere in Alabama in his spring best, and a chap comes along and said, "Would you like to buy this house before it falls down? And why do you let me lend you the money?" And is this chap who says this, is he a banker? Oh, no. He's a mortgage salesman. His income depends entirely on the number of mortgages that he can arrange.
So his judgment to arrange mortgages is completely objective. Completely objective, yes, absolutely. Yes. Yes. And what happens next? Well, then this debt, this mortgage, is debt is taken, bought by a bank and packaged together on Wall Street with a lot of other similar debts. Without going into much detail about what is actually... Without going into any detail, that's far too boring. And so this is put into a package of debt, and then it's moved on to Wall Street, and this is extraordinary what happens then, that somehow this package of dodgy debts stops being a package of dodgy debts and starts being what we call a structured investment vehicle. And SIV? And SIV, exactly, yes. Yes, I see. And then someone like you comes along and buys it. I buy it, yes, and Yes. then I will ring up, I don't know, somebody in Tokyo and say, look, I've got this package, do you want to buy it? And they say, what's in it? And I say, I haven't got the faintest idea. And they say, how much do you want for it? And I say, $100 million. And then they say, fine, that's it. And that's the market. And presumably this package, I mean, that kind of thing can happen several times to the same package. Possibly, yes. And every time it does, of course, then you, or someone like you, will get a fee and a markup And a profit, yes. And so I on. expect them to do it for nothing. It's hard work being In view of the fact that in these packages there's a lot of dodgy debt, what is it about it that attracts the financial, risk takers? Yeah, well, because these hedge funds, as they're called, which specialize in these debts, they all have very good names. You mean they're responsible companies? No, I don't. It's nothing to do with their reputation. They have actually very, very good names. The names they think up are very good. I'll give you an example. There's a very well-known American Wall Street firm called Bear Stearns, who have two of these hedge funds which specialize in these mortgage debts. And they lost so much money, lost so much of its value, that Bear Stearns announced that they would have to put in $3.2 billion into one of the funds to try and keep it afloat. $3.2 billion? $3.2 billion, yes. And even then they said the investors couldn't get any money out of it and they were going to let the other fund go. But one of these funds was called a high-grade structured credit strategies fund. And the other was called the high-grade structured credit enhanced leverage fund. Well, that sounds very good. That's good, isn't it? That's very trustworthy. Actually, this is the magic of the market. What started off as lending a few $1,000s to an unemployed black man in a string vest has become a high-grade structured credit enhanced leverage fund. I like the sound of it. It is good. It sounds very trustworthy. I mean, it's got good words in it. It's got words like high. High is good. High is good. It's better than low, anyway. Yes, absolutely. And structured is another good word. Very good. Enhanced. I love enhanced. Enhanced is I mean, I'd buy anything if it said enhanced. Yes. It might have been different if it said the unemployed black man in the string vest fund, but Yes, because then alarm bells might start to ring. But despite these very plausible names, surely the reality is that the people that lent all this money have been incredibly stupid. oh no. The reality is that what was stupid is that at some point somebody asked how much money these houses were actually worth. I mean, if they hadn't bothered to ask that question, then everything would have gone on as perfectly normal. But unfortunately, they did. I see, but now, you see, people are saying the crisis is likely to turn into financial meltdown. I mean, can that be avoided? It can be avoided, provided that governments and central banks give us, the financial speculators, back the money that we've lost. But isn't that rewarding greed and stupidity? No. It's rewarding what the Prime Minister Gordon Brown called the ingenuity of the markets. You see, And we don't want this money to spend on ourselves. We want this money just to go into the market so that we can carry on borrowing and lending money as if nothing had happened without thinking too much about it. yes, but if the worst came to the worst and you didn't get this money, what then? Well, then there'd be another market crash, and then I would say to you what people like me always say, that it's not us that will suffer, it's your pension fund.
Thank you very much, George Parr. Pleasure. Bueno. ¿Ha quedado clarito más o menos? ¿Se entiende? No me quedó clara la última parte, cuando le dice que si no le prestan el dinero. Bueno, ok. ¿Cómo hacen para que deje de ser un problema meramente económico de un par de empresas o de un sistema bancario para que sea un problema social que requiera sí o sí el rescate del Estado, del gobierno? Lo que te dicen, como dice ahí, te diré lo que dice siempre la gente como yo. ¿Qué es el fondo de pensión? El fondo de pensión en Gran Bretaña, en muchos países de Europa, de Estados Unidos también, que se maneja por la empresa, es el sistema de jubilación privada que tiene. Y cuando vimos que se vendía ese tipo de paquetes, ese tipo de cosas, dijimos que uno de los principales clientes habían sido fondos de pensión de todo el mundo. ¿Estamos? Y creo que pusimos un ejemplo de alguien que busca una inversión más o menos fiable de un fondo de pensión con este tipo de paquetes. Entonces, ahí te vende el verso que no están rescatando al sistema financiero, sino están rescatando al fondo de pensión a la gente que espera jubilarse en algún momento. Que mentira, también acaba perdiendo. ¿De acuerdo? Eso sí van a perder. Es una forma de involucrar más gente. Es lo que señala el libro en una parte por ahí, no me acuerdo si el 1 o el 2, la incongruencia que se da. Se supone que el capital financia, básicamente, ¿no es así? ¿Qué financia? Financia el trabajo. Sin embargo, a fines del siglo XX se logró la cuestión esa mágica de que el trabajo financia el capital a través de los sistemas de jubilaciones privadas y los sistemas de fondos de pensión. Esa masa de dinero lo usa el sistema financiero para sus operaciones de riesgo. Cuando se hablaba del tema de los bonos de default de Argentina, etc., decían, claro, porque hay un montón de jubilados italianos que han quedado un poco con ese tipo de préstamos. No sé si escuchaste alguna vez esa noticia, o lo decían. Sí, muchos en Italia, jubilados, han perdido con el tema del default de Argentina, etcétera, etcétera. Claro, porque estaban en un fondo de pensión que lo administró un banco, una aseguradora, una FJP, lo que sea, que hizo cosas para ganar mucha plata, el CEO, el gerente, el capo se llenó de plata y después le dejó las pérdidas al fondo de pensión. ¿Vamos? A eso se referencia. Una forma de decir, si no lo hacemos, vas a perder vos. Y igual de otra manera, acabas perdiendo. Porque, ya lo explicaba el proceso, el rescate ese se hace a través de la compra de esos bonos basura. Esa compra de bonos basura genera una crisis de deuda en muchos países, porque se endeudan para eso. Y después el recorte en salud, en educación, jubilación, aumento de la jubilatoria, etcétera, etcétera. ¿Te queda bueno claro ahora? Sí, mucho. Por ahí es lo que pasa cuando hay una humorada, un chiste que uno no lo entiende, a veces falta un poco del contexto. Y lo que habla al principio cuando dice el mercado se maneja por sentimientos, etcétera. ¿Cuántas veces no he escuchado por televisión hablar los analistas así el humor de los mercados? Los mercados son optimistas, los mercados son pesimistas. Eso justamente. ¿Vamos? Yo no voy al mercado norte y lo encuentro así con los hombros bajos, así pateando piedritas, puta madre, me cagaron. No. Eso del mercado se refiere a el sentimiento realizado de esos inversionistas, que es lo que trata de reflejar acá este sketch. ¿De acuerdo? O sea, se maneja, o uno de los principales factores son elementos anímicos, el tema y mentales, procesos mentales, el tema de la creencia o la confianza que el mercado va a seguir siempre subiendo. ¿Estamos? Uno lo llaman optimismo, fe en los mercados, otros lo llaman a pelotudez, bueno, depende. ¿Ok? ¿Quedamos claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, otro video cortito. Este es un español que también trata de explicarlo más dentro del tema de los ninjas. ¿Cómo? I'm Amy Goodman with One Gonzalez. One. We continue on the subject. Este
este español, este gallego, tiene un montón de charlas, conferencias en las que explica las cosas. Que es económica, el tipo se basa en esa mi teoría, que si lo entiendo, yo lo entiende todo el mundo. Un principio básico: cuando un economista en la televisión, lo que sea, explica algo muy complicado que ustedes no lo entiendan, lo están cagando. ¿Ok? No tengan la menor duda, lo están cagando, porque las cuestiones económicas son de sentido común y alguien se las puede explicar de manera que las entiendan. Si usted es gente que presumo sabe leer y escribir, puede decir del 1 al 10 y 10 al 1 y viceversa, o sea, no tienen daño cerebral, les funciona la cabeza básicamente, tienen que entender conceptos básicos de economía. Si sale uno de esos popes, esos cráneos, esos consultores que dicen no, es muy complicado, lo están cagando, desconfíen. Igual otra cosa en general, cuando el gobierno, cualquier gobierno que sea, que está ahora, que estaba antes, que va a venir dentro de 20 años, hace una ley con un nombre muy lindo, muy bonito, muy prometedor, lo están cagando también, ¿estamos? Era verdad lo de Kicillof, entonces. ¿Cómo? Era verdad la frase de Kicillof. ¿Qué cosa de Kicillof? Que él había dicho, si su economista de la televisión no lo entiende, es porque está mintiendo. Ah, bueno, coincide conmigo, muchacho. Está en una librería de Estados Unidos, me parece. ¿Ah, sí? Perfecto. Está floteado. Yo coincido con eso, ¿ok? No, ¿Vos? con la frase. Coincido con la expresión, el principio es ese. Igual, mientras más bonito sea el número al aire, mientras más prometedor sea, más lo están cagando. Algunos más desconfíen, más duden, ¿ok? Por ejemplo, hablando del tema este de que hablamos del fondo de pensión y todo eso. En este momento, hay en Chile, que fue el primer país que puso ese sistema de jubilaciones privadas de Latinoamérica, como una cuestión innovadora, ahora sí se moderniza, etcétera, etcétera, jubilaciones sustentables y todo lo demás. En este momento hay una serie de marchas, protestas en Chile, porque los que están en ese sistema están cobrando menos la mitad que cobraban cuando estaban en activa. ¿Por qué? Porque son el sistema, como era la FJP acá en Argentina, que vos le das el dinero a la empresa te cobra una comisión, lo primero que hace es cobrar la comisión y después hace inversiones. Si gana la empresa, y si pierde, perdés vos. ¿Okay? Lo que me hace dudar, yo una vez estaba charlando con un economista que defendía el sistema de ese modelo chileno, dije, mira, explícame una cosa que no entiendo. Si el sistema chileno de jubilación privada es tan bueno, tan virtuoso, tan excelente, paga tan bien y los jubilados están tan felices, ¿por qué ese sistema en Chile incluye a todos, menos los militares y los policías? Que los militares y los policías siguen el sistema anterior, el sistema antiguo. Y eso que ese sistema lo crearon los militares bajo la época de Pinochet. Fue un acto de generosidad diciendo, bueno, que sean felices todos menos nosotros, con un espíritu sanmartiniano o o'higginiano se sacrificaron por el resto de los ciudadanos. No, o sea, de alguna manera algo hace ruido ahí. O sea, traten de pensar y relacionar cosas, ¿de acuerdo? Algo ahí no cuadra, o sea, tan bueno no era, ¿de acuerdo? En el momento que los militares se igualaron con el sistema anterior. Vamos a ver este cortito de... y hay varias charlas del tipo este, son muy llanas. Este 5 está lo aprendí, creo. Tiene un blog, pero... Ese tipo tiene un blog, pero está bastante inactivo, pero es el que habla de los mitos. Sí, se habrá muerto el viejito ya en una de esas, por eso está inactivo. No, pues sigue escribiendo. ¿Sigue escribiendo? O sea, porque tiene varios años. También escribe. ¿Qué pasó ese conexión a internet? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cobramos? Jugando el dinosaurio. Con la barra espaciadora. ¿Cómo? Con la barra espaciadora puedes jugar con el dinosaurio. Pero nunca jugó con el dinosaurio. ¿Nunca jugó con el dinosaurio? Ahora con la barra. ¿Qué hace? ¿Y el otro link? Espero que te cargue. ¿Alguna otra duda, pregunta, cosa que no hayan entendido? Arranca. Cagada, ¿no?
rojo, no. Del lado. Del lado. ¿Eso? Creo que es disponible. ¿Tiene que llamar al chico, profe? Sí. ¿Quién está, el gordo? Acá pasó por allá. Real vivo muerto entonces. Gracias. Ah, sí, espera. ¿Tiene usted la A ver, ¿le van al pibe? ¿Cómo se llama? Gonzalo. Gonzalo. ¿El programa Buena Fuente, profe? ¿Cómo? ¿El programa de Buena Fuente? ¿Qué cosa? No, porque conozco el señor de Anteojo, que Sí. es Buena Fuente, creo que es Ajá. Andreu. Vos venías. Puede que sea el programa ese, no lo conozco. Por favor, silencio. mucho, por favor, ni que sea un poquito hay que explicarla, ¿no? Sí. Porque creo que es la columna vertebral un poquito de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo explico y tú me vas cortando. Miren el título que tiene Gurú Campechano, igual, ¿ok? Perfecto, no se preocupe. Bueno, primer punto. Bajan mucho los intereses en Estados Unidos. Sí. Segundo, los bancos necesitan hacer negocio, sí, y con el interés bajo no lo hacen. Entonces los bancos deciden buscar un tipo de personas a las que hacerles hipotecas. Ajá. Y esas personas son los que yo llamaba ninjas, o sea, personas que no tienen ingresos, no job, que no tienen empleo, no assets, que no tienen propiedades. O sea, la clásica persona a la que tú no le dejarías ni 5 euros. Ya. Bien. Bueno, ni le inventaría una cerveza, vamos. No. ¿Y los bancos americanos? Se lanzan a por los ninjas, sí, y empiezan a dar créditos, ajá, hipotecarios. Y al ninja le dice, ¿le interesa esa casa? Y el ninja dice, sí. Y el banco dice, yo le he tasado el 70 y le doy 100. Y el ninja dice, formidable. Muy bien. Y le cobraré, en vez de 1%, voy a cobrar un poquito más. Y el ninja dice, a mí que le importa. Sí. Si bueno, tampoco voy a pagar. Tampoco voy a pagar. Claro. Sí, no, es que... A ver. Entonces llegan los ninjas y claro, les han dado 100 por una casa 70 y entonces pues con esa diferencia se compran un coche, se van de vacaciones, se compran algo, hacen regalos a la familia, invitan a otros ninjas. Muy bien. Por tanto, casa tasada de 70, le han dado 100 al ninja porque el banco piensa que el mercado inmobiliario seguirá subiendo y llegará a 200. Con lo cual, si el ninja no paga, venden la casa y resuelto. Bueno, muy bien. Entonces, el negocio va tan bien, que los bancos dicen, hace falta, no tenemos, se nos acaba el dinero. Vamos a buscar dinero, ¿por dónde? Por el mundo. Porque la globalización para eso está. Claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo buscamos dinero por el mundo? Muy sencillo. Cogemos las hipotecas que hemos ya vendido y hacemos paquetitos. Y hacemos paquetitos en los que haya hipotecas buenas, hipotecas regulares e hipotecas de que amablemente podríamos llamar porquería. Bien. Y entonces las mezclamos bien y empezamos a vender porquería por el mundo. O sea, van a otros bancos y les van vendiendo paquetitos. Bien. Esto, si yo te digo a ti que te vendo porquería, tú dirás que no. Pero si te digo que te vendo mortgage-backed securities, seguramente me comprarás. Entonces me lo planteas. Bueno, entonces se ponen a vender esas, se puede decir también MBS, que queda mejor. Bueno, y van vendiendo esto por todo el mundo, a todos los bancos del mundo. Bueno, con lo cual, todos los bancos del mundo tienen porquería, pero no saben cuánta. Es así. Esto me pasa a mí en mi casa. Bueno, no soy consciente, pero no podría cuantificar. Que si no te que a mí también la mía, pero no lo digo, por favor. Bueno, entonces, resulta que los bancos, como saben todos que los demás tienen porquería, sí, no se fían los de otros. Y entonces, los bancos se van prestando dinero todos los días
en lo que se llama el mercado interbancario y se lo prestan a un determinado tipo de interés, que es lo que se llama el Euribor. Como fíjate que todo esto que te decía los ninjas, que tú te reías pensando que estaba muy lejos, en cuanto te he dicho la palabra Euribor, ya te has quedado un poco mosca. Bueno, porque el Euribor resulta que es lo que a nosotros es el índice por el que está unida nuestra hipoteca. Entonces, como resulta que los bancos no se fían, se cobran más intereses por el dinero que se prestan. El Euribor sube y tú a final de mes pagas más. Con lo cual, aquello tan divertido de los bancos, los ninjas y demás, no tiene ninguna gracia. Tú hasta ahí. O sea, también usted va más allá y dice, para entenderlo todavía mucho mejor, y lo explica muy bien, el banco de toda tu vida, en el que confías, tu oficina de tu barrio, ese amable cajero que te atiende, él tampoco sabe que su propio banco igual está canino. Y el presidente del banco tampoco lo sabe. ¿Tampoco lo sabe? Hombre, debería saberlo, ¿no? No, sí, pero no lo sabe. No lo sabe. Porque el presidente del banco ha dicho que están en plena expansión internacional. Claro. Lo cual quiere decir que han invertido en unos fondos muy buenos que están en el banco de Oklahoma, que no sé si existe. Y entonces, claro, todo el mundo dice, Oklahoma. ¿Qué banco es bueno? Bueno, pues Oklahoma ha podido estar mandando porquería por todo el mundo. Y entonces el banco de mi pueblo ha comprado porquería. Claro. De manera que cuando yo ingresó mi nómina en el banco de mi pueblo, esa nómina se ha ido a Oklahoma en el espacio de 5 segundos, 10 segundos. Y en el espacio de 15 segundos está prestado a un ninja. Con todo el respeto, Así que la globalización era esto, ¿no? Era esto. Bueno, a ver, entonces, realmente los agoreros se basan en un cálculo más o menos matemático de deuda, préstamo, o es ese puntito que hay ahora de, es que no se sabe lo que pasará. Eso nos da más incertidumbre todavía, ¿no? Sí. Es que no se sabe lo que pasará. No. Y es muy simple. Porque si yo no sé la porquería que tienes tú, y tú no sabes la porquería que tengo yo, y esto pasa en todos los bancos, no sabemos cuánta porquería hay. Dicho de otro modo, hace unos meses, me parece que fue el Fondo Monetario Internacional, dijo, la dimensión de esta crisis está entre 100.000 y 500.000 millones de dólares. Oye, entre 100.000 y 500.000 millones hay una pequeña diferencia que a mí me permitiría vivir bien una temporada. Pues podrían aclararlo, ¿no? Con nietos, con hijos, con todo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? No lo sabe. Bueno, entonces llega, hace poco leo, no, parece que la dimensión es de 700.000 millones. Fíjate que coincide con los 700.000 millones que ha puesto Bush. Bien, el otro día leí, no, quizá la dimensión es de $1 billón. Bueno, y entonces si quieres que te amargue ya la noche, leí que estas dos entidades financieras que se llaman Fannie Mae y Freddie Mac, que tienen nombre de dibujos animados, bueno, esta gente parece que han vendido porquería por el mundo por valor de 5,3 trillones de dólares. Y si quieres hacer el cálculo mental en pesetas, no podrás. No podré. No podré. ¿Tiene usted...? Bueno, ¿se entiende la explicación básica también ahí? Coincide con lo que explica el libro, que hemos explicado en clase, etcétera, etcétera. Ahí cómo se da la crisis de confianza entre los bancos, cómo empieza a paralizarse el crédito, y eso hace que las tasas de interés suban. Entonces, no entiendo por qué confían tanto en su paquete los bancos. Por dos razones. Una razón básica. Recuerda el principio, se privilegió la ganancia a corto plazo por la sostenibilidad a largo plazo. Vos sos la gerenta del banco, ¿de acuerdo? Vos sos la gente que puede comprar uno de esos paquetes, ¿de acuerdo? Cuando todos los bancos están haciendo una fortuna con este tipo de operaciones, si vos le decís a tu accionista, miren, todos han tenido un beneficio del 15%, del 10%, del 5%, algo que sea alto, ¿okay? Los otros bancos, el mercado está dando sus beneficios. Pero yo soy cauteloso, o cautelosa en tu caso. Yo soy cautelosa y no quiero arriesgar los fondos de esta institución, por eso voy a ser más seguro. Y por un beneficio del 1%, los accionistas te meten una pata en el culo y ponen a otro que tenga su operación de riesgo. O sea, vos te conviene para expandir tu puesto. Y te conviene también personalmente porque con esos beneficios que están en asientos contables, te dicen, son lo más grande que hay, son Gardel, Lepera y Maradona juntos, ¿okay? Y toma esta plata en bonos como premio a tu desempeño.
vos esa plata la cobras y después si el banco, si vos estás dirigiendo, lo que sea, se va al tacho, no te afecta, no es problema para vos. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? Entonces, una cosa son los perjuicios institucionales, lo otro son las decisiones personales que provocan esos perjuicios institucionales, y los beneficios personales o de grupo. ¿De acuerdo? Con esta crisis financiera que llevó a, yo creo que acá, el caso de Grecia, por ejemplo, a sufrir una pérdida de Producto Bruto Interno similar a la que sufrieron países en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes vieron esas películas de guerras, la ciudad esa mierda, bombardeada, los alemanes tiroteando, o sea, etc. Bueno, ese estado económico, esa caída de producto del PBI, algo similar sufrió Grecia sin una guerra, solo con una crisis económica. ¿Estamos? Ese tipo de crisis, de efectos terribles, van quedando beneficiarios. Paradójicamente, la distancia, hay un informe que está en la bibliografía es de Oxfam. Después se lo voy a mandar por mail para que lo vean bien. Tiene un after muy interesante. Que te explica que se amplió aún más todavía la brecha entre el 20% más rico y el 20% más pobre, o entre el 1% y todos los demás. ¿Estamos? O sea, hay un grupúsculo que controla todo eso y se va haciendo cada vez más rico, mientras sigue siendo rico. Aparte, vos tenés la ventaja que vos no vas en cana. Vos dijiste, no, yo seguí los procesos institucionales del banco. ¿Por qué? Porque antes hubo una serie de desregulaciones que llevaron a eso. Pero en el mundo, sí. ¿estaban también esas desregulaciones? Sí. Se lo hecho en Estados Unidos. No, en Estados Unidos es a nivel general. ¿Qué pasó en Argentina en la época de los 90? ¿Qué pasó en Argentina en la década del 75, del 76 en adelante con el colegio Martínez Dios? ¿De acuerdo? Libertad económica, la etiqueta financiera, el DM2, la tablita del dólar. Se llegó a hacer cosas tan absurdas en Argentina, en el año 76, por ejemplo, que las tasas de interés estaban al 20%, por decir algo, no tengo el dato preciso, y al mismo tiempo había una devaluación del peso, con respecto al dólar, programada, que era la tablita, un día se devaluó tanto, que llegaba al 10%. Entonces, ¿cuál era el negocio? Uno tiene plata afuera, te llegaba. Cambió los dólares en pesos, pero ponía un plazo fijo, al 20%. Volvía a cambiar en dólares y te lo llevabas. ¿Por qué? Pues el dólar aumentó el 10%. Por no hacer nada, se llamaba la bicicleta financiera, tenía una ventaja, una ganancia del 10%. ¿Estamos? Ahora, por ejemplo, en este momento, las tasas de interés están bajas. Cuando digo bajas, me refiero a que la FED, que es lo que marca la tendencia a nivel mundial, como la subió hace poco, está con una tasa del 0,25% anual. O sea, un cuarto de punto, puede decir nada. No es nada. Hasta hace poco era el 0%, incluso en algunos países de Europa hay tasas negativas. O sea, el banco por guardarte la plata te cobra, no te da nada de interés. ¿No? Yo veo eso y dice, ¿quién impulsa dinero barato? Un festival de crédito. ¿De acuerdo? Es lo que se habla del nuevo burbuja, que son los bonos soberanos, etc. Y cuando veo, hablo Clarín, y veo la nota que dice, en lo que va del año, Argentina se endeudó por 28 mil millones de dólares, un ataque de caspa, puta madre. Está endeudando porque está al 0,25%, por eso tasa móvil, o sea, apenas suba, cuando está todo embocadazo. ¿Okay? Entonces, ahí decís, vos tenés que separar lo que es la decisión individual, o el beneficio individual, o del grupo, del conjunto de la sociedad, o la empresa en su conjunto, o la firma en su conjunto, ¿estamos? Por ejemplo, en Estados Unidos después comenzó investigaciones por prácticas desleales, especialmente contra las calificadoras de riesgo que habían calificado mal. Ya dimos el ejemplo, el caso concreto del día que cayó Lehman Brothers, ese mismo día le habían dado AAA, o sea, lo más seguro, lo más mejor que había en todo el mundo. Perfecto. Entonces pone el Tesoro de Estados Unidos, se pone a investigar, oye muchachos, ustedes adulteraron esto, fue fraudulento, etc. Y les cobran multas. Sí, mucha guita, 5, 6 mil, 8 mil, 12 mil millones de dólares. Pero para empresas que ganaron 100 mil millones o más todavía, o sea, no es nada. Y después, esa multa, ¿quién la paga? La paga la institución, la pagan eventualmente los accionistas y los trabajadores que les bajarán el sueldo tendrán buenos beneficios. Pero el que hizo la operación y se juntó la plata ya se fue. ¿Estamos? No hay responsabilidad personal penal. Si metieran en cana a alguno, las cosas serían diferentes. Pero no meten nunca preso a nadie. Lo que metió en cana fue un tal, ahora me acuerdo el nombre, Bernie Madoff se llamaba,
WDOF, que hizo una bicicleta, una especie de estafa piramidal, y cayó en cana porque lo invocó a Nicolas Cage, a 2 o 3 actores, ¿viste? Entonces, no, hay que poner un ejemplo, muchachos, no se metan con Hollywood, ¿ok? Ese sí lo metió en la cárcel. Pero el resto, no pasa nada. ¿Te queda un poquito más claro? ¿Mm? O sea, es un sistema en gran medida organizado para garantizar impunidad en este tipo de cosas. Y acá fue, en el 2008, fue la crisis hipotecaria. En sí fue una burbuja de crédito, en términos generales. ¿Qué crédito fue? En este caso fue crédito hipotecario. ¿Vamos? Burbuja crediticia. Impulsada o desatada o generada, como vimos al principio, como decía acá el gallego, por las bajas de la tasa de interés. Cuando explicamos, le agregamos el otro añadido que fue la baja de los impuestos, que esa baja de los impuestos, ¿cómo se llama la chiquita tuya? Vos, ¿ok? Esa descenso de los impuestos provocó mayor liquidez en el mercado, porque la gente, en lugar de darle ese dinero al gobierno a nivel de impuestos, lo retenía. Entonces había liquidez en el mercado, esa liquidez buscaba un destino. ¿Estamos? ¿De dónde fue? Fue para el mercado inmobiliario que generó el boom inmobiliario. ¿Tengo un poquito claro lo que es liquidez ahora? ¿Cuánto duró el boom? ¿Cuánto termina durando el boom? Y duró, Bush asumió en el 2001, en enero del 2001 vino lo de septiembre, no sé, septiembre, por ahí desde el fin del 2001, principio del 2002, hasta el 2008, hasta agosto, septiembre del 2008. ¿Por qué? Porque tuvo todos esos pasos. Primero fue un boom y después fueron titularizando, después se metieron las compañías de seguros, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y eso tiene consecuencias, todo lo que es una crisis económica tiene, ya lo vimos, tiene consecuencias porque genera crisis de deuda para los gobiernos y genera, cuando tiene que pagar la deuda, genera crisis de gobernabilidad. Porque vienen todos los recortes en salud, en educación, en subsidio de jubilatorio, lo que sea. Lo que pasó en España, lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Argentina incontables veces. Dice, bueno, estamos en crisis, hay que ahorrar gastos, ajustarse el cinturón, el ajuste, etc. Siempre es eso. O sea, una forma de socializar esa pérdida. Señor. Yo no entiendo qué legitimidad tiene alguien que en representación de un banco compra un paquete para cobrar esa comisión y irse al Caribe, como decimos. Sí. Y, o sea, ¿qué legitimidad tiene qué impunidad? ¿Por qué tiene tanta impunidad para manipular dinero? Tiene impunidad porque fue designado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Obama, después de que eso está en la película Inside Job, después del quilombo, una cosa que se plantea es decir, bueno, hay que poner límite a los bonos y los premios que paga Wall Street. Y le preguntan a un tipo de Wall Street, ¿usted está de acuerdo con eso? Arruga la cara, dice 20.000 cosas, habla, tiene una pelotudez, pero dice, no, está bien, si las empresas quieren pagar, está bien que lo hagan, ¿de acuerdo? ¿Okay? ¿Qué legitimidad tiene? Es el tipo que está en el poder y pone las reglas. Es como, voy a decir, ¿qué legitimidad tiene pasarle con presidente River para andar con reventa de entrada, con carnet trucho, con un montón de cosas? Es el tipo que está manejando las cosas, que llegó ahí. Todos sus sectores de estructura para su beneficio personal. Con eso pone cualquier presidente de club de fútbol, te doy un ejemplo muy concreto, que está haciendo negocio con barra brava, con la comisión de los jugadores que se venden. ¿Cuándo ha ido quedando un dirigente? Nunca. Ahora porque todavía se metió un poquito y Rondona se murió. Hasta ese olfato tuvo el guaso. ¿Estamos? Entonces, es un ciclo vicioso porque acumula mucho poder económico. El poder económico te da poder de presión, poder de lobby. Ese poder de lobby incide en decisiones gubernamentales y legislativas, para que relajen los controles. Al relajar los controles puede hacer más cosas y ganar más poder. Tener bancos más grandes tienen que ser rescatados sí o sí, porque si no caemos la expresión demasiado grande para caer. ¿Vamos? Entonces vas acumulando poder. Y mientras accionistas le des beneficios y le digas, bueno, hemos ganado un montón de plata, vamos a estar todos felices y te dan bonos para que sigas ganando plata. Otra vez, lo que digo siempre, el beneficio a corto plazo por sobre su rentabilidad a largo plazo. ¿Estamos? ¿Sí? Perdón, señorita, iba a decir algo usted. No, que tiene también que ver con lo que usted decía de los puertos giratorios, que son todos los mismos. Sí. Entonces,
O sea, el mismo que está en el banco, después está en la calificadora. El mismo que está en la calificadora está en la lente de regulación. El mismo que está en la lente de regulación está como asesor de la comisión de diputados en senadores. O sea, son los mismos expertos. Y acá lo hemos visto también en Argentina, de uno u otro bando político, en los programas de televisión son siempre los mismos opinadores. Que siempre me figurita en la televisión diciendo lo mismo. Y voy a decir, bueno, pero ¿y este de dónde salió? Y ve los intereses que tienen no currículos sino prontuarios. Y eso pasa siempre. Señorita. Por ejemplo, con las LEVAC saca. Los LEVAC, sí. Que empezó, digamos, para que el Banco Central recuperara. Me gusta le dije en la clase, cuando vimos esto, presenté el ejemplo de Henry Ford. Cuando dijo que, cuando vio que los trabajo le daba consejos sobre eso, bueno. Tengo un compañero en el laburo, un chico que me decía, no, mira, tenía 3.000 pesos y compré LEVAC. Dije, puta, estamos jodidos porque si ya todo el mundo se mete en una LEVAC a ver las tasas y las compra y ahí no va a tener la plata, el beneficio lo deposita, ya es una forma de bicicleta financiera, ¿de acuerdo? Claro, pero digo... Pero seguí con la pregunta, perdón, no, te interrumpí. realidad... Iba yo al espíritu de esa financiarización de la mente. Claro, pero digo que yo no sé mucho, pero me parece muy insostenible que las tasas sean tan bajas, digamos, todos los beneficios que tienen en este momento el Banco Central. Que sean tan altas las tasas. Eso, claro. Sí. Claro, es insostenible. Porque ¿qué actividad productiva te genera un beneficio? Si estás al 30%, más el costo financiero, el costo bancario son del 5,40. ¿Qué actividad económica, salvo que sea narcotráfico, prostitución o venderle vino a los pendejos después de 12 de la noche, ¿qué actividad te va a dar un beneficio superior al 50%? No la hay en la economía. Cría vaca, bueno, su mejor esfuerzo es el toro y la vaca, por el ternero tarda un tiempo en nacer, ¿viste? Y en engordar y todo eso. La soja en crecer, o sea, todo necesita un tiempo. Y tiene sus riegos de producción, o sea, una actividad productiva que te garantice que vas a ganar 50% para pagar el préstamo. ¿Qué hace? Voy a decir, bueno, dejo de producir, dejo de laburar, porque voy a perder plata y meto la plata en el banco. Y si no gano, menos la mantengo. Ahí se ve si tasa positiva o negativa. Tasa positiva es cuando está por encima de la inflación, tasa negativa cuando está por debajo de la inflación. Por lo menos pierdo poco. O sea, tasas tan altas ahogan la economía. Es como que el abuelo almacenero te dice, bueno, le fío el kilo de pan y de leche, son 20 pesos, pero le paga mañana a ser 25. Le paga hacer 30. Hay un momento que no va a poder pagar ni el leche, ni el pan, ni nada. Y la deuda crece un montón. ¿Qué hace? Comer menos pan, comer menos leche. Porque hay un momento que ahora tiene que comer. Y la tasa sigue subiendo. Eso hace, eso de las tasas altas suele ser medidas temporarias para frenar un proceso inflacionario muy alto, un pico inflacionario. Es decir, bueno, vamos a sacar la plaza, pero es lo que te dicen, los economistas dicen, bueno, eso es lo que hace, en el corto plazo, atiende contra el consumo, destruye el aparato productivo. El tema después es impulsarlo a través del aparato productivo. Claro, eso es el tema de esta inflación. Claro. Generalmente en la economía tenemos una cosa o tenés otra. Tenés inflación por actividad económica es pujante. Entonces hay gobiernos que dicen, bueno, yo prefiero que haya inflación, pero que haya actividad económica. ¿Vamos? Otros gobiernos, otra mentalidad de buena y mala, distinta. En las cuestiones de economía, ahora con la economía son cuestiones casi religiosas, ¿viste? Cuestiones de fe, ciega, así, es así, es así. A mamá y tuyo, es así, ¿viste? El tema es, otro va a decir, en lugar de inflación, el riesgo de inflación, por ejemplo en Alemania, que Alemania tiene el inconsciente colectivo, lo que fue la República de Weimar, hace casi un siglo, en donde para comprar cosas la gente salía con una carretilla de billetes y el papel moneda valía más, el papel y siempre el billete valía más que lo que representaba. Vos le hablás a los alemanes de inflación y dicen, no, hagamos lo que sea para evitar la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, es una política más restrictiva que no le ocupa tanto afectar el consumo, ¿por qué? Porque dicen, el fantasma nuestro es de ¿cómo? Claro, anda a destruirla, lleva tiempo destruirla, entonces aguanta esas alzas temporales de la tasa de interés o lo que sea. Pero países que tienen una actividad productiva mucho más endeble y están, aparte en Alemania, está lo que se, hablando de la cuestión de humor del mercado, etc. Son bastante previsibles. En cambio acá
que un gobierno hace una cosa y que el otro gobierno hace una cosa totalmente contraria. Hacer una inversión a mediano plazo, son 4 o 5 años, ya es otro gobierno. Ya sabes que te va a encontrar con otro gobierno. Entonces eso hace que se retraiga la inversión también. No sé si te queda uno claro de la filada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso sí, esas tasas son insostenibles. Porque no hay forma de actividad lícita que te permita una tasa de retorno, te permite un beneficio y pagar esos créditos. A menos que lo que estés haciendo es un sistema de que también se puede dar, un sistema en el cual hay una burbuja crediticia, no me importa qué tasa saco la plata porque igual no la voy a pagar, onda ninja, con préstamos cruzados entre directivos de banco, como pasó en México, como pasó en Argentina, etc. Y te levantas con la guita y bueno, que se juega el sistema. ¿Estamos? Es otra posibilidad. ¿Está bueno claro? Bueno. Ahora, a ver cómo dice eso que está en la bibliografía, que es ese informe de Oxfam. Esa Oxfam es una ONG que hace análisis económicos sobre distribución. Una pregunta antes de que nos vayamos del tema. Sí. Ponle que yo saco un crédito. Sí. Y compro Levax. Sí. Hoy no puede fallar eso. Y depende. Depende si el crédito. Yo supongo que el banco. De la mayoría que salen de los créditos comunes que tienen los bancos con las tasas que te cobran si te cierran. ¿Vos lo has leído? ¿El de Techcar? Sí. No creo que sean tan pelotudos, porque eso el banco compra los Levax en ese caso. De hecho, hay bancos que compran esos instrumentos también. ¿Estamos? No te da la plata a vos porque vos ganas bicicleta. O sea, eso de los negocios más o menos como el Gil de Cuarta que cree que puede llegar a Las Vegas y saltar a la banca y salir vivo con toda la guita. ¿De acuerdo? No, esos son negocios para otra gente, hay que estar metidos. O sea, pasa en las películas nomás. El tipo que entra descalzo con 2 fichitas y salta a la banca y se va arrastrando la bolsa de billetes. No. Igual con el tema de los préstamos. Vos fíjate, cuando te llega una, no sé si te llega por mail que sea una oferta de crédito, por préstamo personal, fíjate el banco de Córdoba cuando te cobra, etcétera, y comparar con la tasa de las Levax, va a ver que no te conviene. No. Lo que te puede convenir son cosas que no están tan estructuradas como meterte con el tema de las divisas, pero eso también es un mercado muy volátil. Por eso dicen ahora en lugar de comprar dólares conviene meterse con Levax, porque bajan la presión sobre el mercado cambiario. Pero después bajan un puntito las Levax y el dólar sube y eso no lo manejas vos. Lo manejan ellos que saben cuándo van a subir y cuándo van a dejar de subir. Digamos, es una fiesta de la puta madre por no tener invitado, negro. Ahora toca barrer después. ¿Estamos? Y lo siento, es así. ¿Ok? Volviendo. El tema está ese informe de Oxfam que tiene la bibliografía que viene, son unas 10 o 12 páginas, pero viene con un abstract de 1 o 2 páginas. Hablamos ya sobre el tema de los condicionamientos de los mercados y la democracia. No. Bueno. A ver. Ahí explica, trata de explicar esta organización de qué manera la concentración de riqueza en ciertos sectores, o sea, el famoso 1% del 1% de que hablaban los yanquis en la potencia, todo eso, es nocivo con la democracia. ¿Por qué? Porque la concentración de riqueza viene de la mano de la concentración de poder, no solamente económico, sino por político y poder de decisión. Lo que venimos diciendo hace tiempo. Entonces, cada vez más esos grupos que tienen poder económico van influyendo en la política para que las decisiones legislativas, regulatorias, favorezcan sus intereses. Y después te hablan de libertad de mercado. Y te hablan de que el Estado no tiene que intervenir o el Estado tiene que ser estar ausente o tiene que ser imparcial, no meterse, etcétera, etcétera. Pero ellos están torciendo la voluntad del Estado con su poder de presión. O sea, la concentración de riqueza es un peligro para la democracia. Y eso lo plantea también el muchacho que vimos alguna vez, creo, cuando fue
lo del terrorismo, este muchacho Zizek, ¿sí vimos un videito de Zizek, no, alguna vez? Sí. Bueno. Yo no la he visto nunca. Bueno, puta madre. Otra vez. ¿Cómo se? No hay conexión, soluciona el problema. Ni solucionar el problema funciona ya. Bueno. No tenemos ahí internet acá, no traje mi celular. ¿Cómo? ¿Hay señal de internet? ¿De wifi? Ah. ¿Quién es que lo he buscado al...? Perdón, otra vez. Escuchen. Lo que plantea Zizek, que algo que sí nos debería preocupar, como dice ahí, pues vemos... Oh. ¡Flaco! Quédate ahí nomás. Que son cosas, esta cuestión de crisis económica y todo lo demás, son cosas muy concretas que hacen en la vida cotidiana. Es que realmente se asoció, especialmente después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de liberalismo económico y capitalismo con democracia. Por contraposición a lo que era el dirigismo de la Unión Soviética, con la economía planificada, que era la economía sin libertad de mercados, libertad individual, etcétera, etcétera. Entonces estaba asociado capitalismo y democracia. Como lo plantea, había una especie de matrimonio entre esos dos conceptos. Eventualmente el capitalismo necesitó, o se valió de golpes de Estado, dictadores, como pasó en Latinoamérica en la década del 60 y 70, hasta los 80, algún derrocamiento, algún asesinato de algún presidente, como pasó con el presidente de Irán, Mossadegh, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo? Con Kennedy, si aceptamos eso, pero el caso de Mossadegh sí está aprobado. El presidente iraní que privatizó la petrolera y lo hizo en golpe de Estado y lo quedaron matando. Por eso tienen bronca los iraníes con los yanquis, o sea, hay cosas por detrás, ¿ok? Y se hicieron cosas feas entre ellos. Pero lo que plantea, bueno, él lo traen. Lo que plantea Zizek es que el capitalismo ya no está necesitando la democracia. Es más, puede ser un obstáculo. Dice, bueno, ¿cuáles son los modelos de capitalismo donde el capitalismo es más exitoso? Donde el capitalismo es más punzante. Mirá, nos tiene loco negro esto. Donde es más punzante. Y dice, bueno, tenemos Singapur, Malasia, tenemos China. ¿De acuerdo? Y nadie va a decir o va a pensar seriamente que China es un sistema democrático. ¿De acuerdo? Sin embargo, su modelo de capitalismo de Estado, como lo llamen ellos en chino, que no alcanzo a imaginarlo, ¿está? Sí. Perfecto. Es exitoso y funciona. Entonces, la democracia va siendo cada vez menos necesaria por el capitalismo. Y pone un ejemplo muy concreto. Cuando fue, que también está en la película de... Gracias. Que también está en la película de Inside Job. Cuando viene la crisis, que le dicen al Congreso, maestro, poniendo esta balaganza hay que poner $700.000 millones. ¿Okay? El Congreso dijo, no, ni bosta, nada. Y ahí fue que hablan Obama, Bush, Obama que estaba por entrar, Bush que estaba por salir, la Reserva Federal, todos, hablan con los legisladores, no, esta falta sí o sí. Y en 3-4 días el Congreso cambió su voto y dijo sí, perfecto. Si vos dices que eso fue una suspensión temporal de la democracia,
Tomemos un caso posterior, que no lo cita porque no había ocurrido en ese momento. ¿Qué pasó con Grecia? Grecia cae en una crisis de deuda y gobernabilidad terrible. Llega un gobierno de oposición, de centro-izquierda, llamado Syriza, que dice, bueno, vamos a cambiar el rumbo económico. Esta política de ajuste impulsada por la Troika Europea, por Alemania, por Francia, el Banco Europeo y el Fondo Monetario, nos está matando a la gente, no se aguanta más. Vamos a renegociar la deuda. Vamos a pedir un periodo de gracia y eventualmente, si nos tenemos que salir de la zona euro, nos salimos. Perfecto. Está. Después que el partido Syriza gana con ese programa, va a negociar y Alemania dice, no, nada, tenés que seguir pagando. Para tener respaldo político hacen un referéndum. El referéndum llama a la gente a votar, ¿está de acuerdo con que siga negociando o con romper las negociaciones? El 60% votó, rompamos la negociación, se vayan a la mierda. ¿Okay? La votación fue un domingo, se conoció el lunes. El martes el gobierno estaba firmando el acuerdo contra lo que había votado el 60% anterior, 2 días antes. Ahí tenemos otro caso de la democracia, quedó en la nada, la decisión quedó en nada. ¿Cuál es el concepto de democracia que tenemos en Occidente? Básicamente. Más allá de los griegos, tenemos en la cabeza la idea de que dijo este señor que cazaba vampiros, llamado Lincoln, después la batalla de Gettysburg, ¿okay? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, donde el pueblo tenga un tipo de participación, esa es la base de la democracia. Después veremos los mecanismos de participación, hay un montón de cosas discutibles, ¿de acuerdo? Pero básicamente es eso. Y acá tenemos decisiones tomadas sin el pueblo, que no son para el pueblo, incluso son contra el pueblo. ¿Hasta qué punto estamos hablando de democracia? ¿Hasta qué punto este sistema sigue siendo democrático? Sean en las cuestiones importantes, sean esas contradicciones. ¿De acuerdo? ¿Quién tocó el flaco? Nada, lo mismo que estaba haciendo vos. Ah, bueno. ¿Cómo? Habría otra pensar y buscar algo. O sea, comprobó que había que buscaba se queda rato. No, porque los cambian, porque hay 2 redes, uno que es de planta baja y otro que es de primer piso. Es como que toca uno cuando se desconecta el otro, cambia el otro y así va. No toco nada. Yo creí que gracias al pedo, entonces. De nada. Él lo es. Prueba en contra, no hay ningún cable reconectado. Okay. Le doy el teléfono, no sé si capaz que funciona una profe. ¿Cómo? Le doy el teléfono. No tiene redes, no tiene Bueno, no, es un problema. Así dije, pare de control. Pare de control. Ya me paro. Vamos a poner, ¿sabes cómo voy, no? Que después Profe, en un momento el tipo habla de régimen hedonista. ¿Qué es un régimen hedonista? Hedonista. Algo hedonista es que apunta al placer, la búsqueda del placer, que es el hedonismo. Con H se escribe. Una concepción hedónica es la vida, una concepción que busca el placer inmediato. No sé en qué video lo viste que manejaba ese... ¿En este? Habla en un momento y dice, como, no sé si lo dicen un hablando de Berlusconi, hablando de una cuestión hedonista, así que no me importa, eso es hedonismo. Es interesante cuando lo dice el planteo. No, un tarado. ¿Cómo? Un tarado el tipo. Sí. Tiene un par de películas. Una se llama
La guía perversa de la ideología, Pervert Guide of Ideology, está subtitulada, por ahí le pasan en The Film Zone o en ISAT. El tipo andaba con una mina argentina, el guaso, en una época, y vino de unas charlas acá en Buenos Aires, no se lo trataron como un rockstar, está también en YouTube las conferencias que dio en Buenos Aires. Personaje pintoresco que escribió mucho, sabe bastante y lo explica claramente, por eso lo... Sí, está muy bueno. Lo siento, pero no. A ver, silencio. ¿Hay alguna duda con el curso hasta ahora? Bueno, muy sencillo. La próxima clase vamos a hacer un repaso. Pregunten lo que quieran preguntar. Se explicará lo que haya que explicar. Y después vendré el parcial y los haré mierda que los tengo que hacer. ¿Estamos? Profe, ¿puedo hacer Ah. como el parcial? No, pero no tres preguntas. No sube letra. No sube letra. Of course, state social. Ay, hablé como que profe, es lo menos el que va a hablar. Bueno. This is good. We need transnational one, just a little bit stronger. In the northern half of China, large-scale intervention in nature tries to be used, and the problem is that, first, obviously, on this two, this A ver, por favor, silencio. Silencio. Ahí está. Any clear program. The second dangerous thing, which I always like to repeat, what is happening now in China, versus like car burnings in France, but what is happening now in China, where you get this pure protest without any clear program. The second thing. Bueno, por favor. La puerta está abierta, raje de quiera. Está oscuro así que lo veo. That I always like to repeat. What is happening now in China, in Singapore, and so on, is something which should give us to think. In what sense? Now let's first admit, recognize that to the devil what belongs to the devil, the good thing. Till now, even if capitalism needed here and there 20 years of dictatorship, in the long term, after a decade or so of dictatorship, when things started to move, as a rule, capitalism did always engender a demand for freedom, democracy, and so on. And let me be very clear. I think events clearly point in a certain direction which should worry us. That this eternal marriage between democracy and capitalism is approaching divorce. That is to say, the most efficient forms of capitalism today, Singapore, Malaysia, China, are what? This is capitalism in a way even more dynamic, productive, destructive in the capitalist sense movement. So as capitalism it functions perfectly without democracy. And I don't believe, I'm not so sure as some of my liberal, not French, I don't have liberal French acquaintances, who think, oh, give them 10 years, another Tiananmen. Well, maybe not. I think it's something much more ominous at work. So again, this divorce between capitalism and democracy. So, and we see signs in the West. Of course, let's not be naive here. It will not be the old fascist authoritarianism. I think that one of the directions, not universal, cannot be universalized, can be like, this is for me the interest of the phenomenon Berlusconi, an openly obscene functioning of power. The guy plays ridiculous jokes, made fun of himself, but
the system, this is the truth of Berlusconi. Forget about this spectacle, did he sleep with that stupid Ruby girl or whatever. The point is what is happening in the power structure. It reminds me, I think, if there was a really ingenious film of the last decades, it was that one by the Monty Python guy, Terry Gilliam, Brazil, from 30 years ago, where he already, with a kind of really ingenious insight, painted this new type of authoritarian regime, which is no longer this fascist order, sacrifice, but superficially a kind of a half-obscene, hedonist regime, something like Groucho Marx in power. But the key point is the following one, that precisely with this new preponderance of intellectual property, which I think doesn't work, it's a big problem for capitalism, and for other reasons, it's clear that with these new types of economic crises that we are getting, like the 2008 financial crisis, where all of a sudden it explodes, and to save yourself, you need fast, radical, large-scale state actions. Formal democracy doesn't function. This is what shocked me. Are we aware what happened in the United States in the fall of 2008? I remember that when Bush, still president, first proposed $750 billion aid to the banks. Of course, today this is peanuts, nothing, but okay, it was a great sum of money. Then, first the Congress rejected it by 2/3, and then something mysterious happened. All the political elite, Bush, McCain, Obama, all of them together, put pressure on Congress, basically saying to Congress, listen, it's nice your democratic debate, but this needs to be done in a week. Don't bullshit us. They basically suspended democracy. And typically, Congress accepted it. A week later, it turned it around. So again, this would have worried me. But back to your point, the fear of Europeans, absolutely, and I will give you a sign of this fear, one of the signs, which I think is crucial. I always read it in this way, that they are... Acá voy a comenzar a explicar el tema de... ya quedó claro lo que explica sobre la democracia, ¿no es así? Bueno, ahora lo encadena con otro concepto que venía desarrollando anteriormente, que es el sentido que tiene la educación universitaria. O sea, cuáles son los objetivos, cuál es el tipo de especialista o que se busca en las ciencias sociales. ¿Qué es lo que hacen ustedes que parece que puede interesar? This horrible thing that we refer to as Bologna School Reform, which is the reform of higher education all around Europe. Okay, in some countries more radical, in some less. You in Germany are not even so bad. True catastrophes are. I know that ex-Yugoslav countries are. I know that in France, Italy, it's horrible, like George Agamben told me he almost couldn't get a job, world-renowned philosopher, England and so on. This idea, to put it bluntly, I had a debate, public, with some French, even later become minister, I don't know, in France, years ago, after the burning of the cars in the suburbs of Paris, and he gave me a wonderful, simple formula. He told me, you see, here is why we need social sciences. Now cars are burning in the suburbs of Paris. We don't need Marxist sociology. What we need is experts to tell us, hey, for example, psychologically, how do you control the crowds, how do you address them, urbanistically, how you restructure the city easier to control, and so on and so on and so on. And I think that masked behind this pragmatic attitude of, social sciences shouldn't be up there in ivory towers, they should serve society's needs. It's precisely a concerted attack against what Immanuel Kant calls public use of reason. This change of higher education into factories to produce experts, which will be destined to solve problems, but problems the way they are defined by those in power. But this is not a true critical thinking. ¿Entendieron más o menos los conceptos? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Bueno, son interesantes después.
las conferencias que duran 1 hora, así, son bastante pintorescas. Habla el inglés así porque es esloveco, es esloveno el muchacho, esloveno. Bueno. Siempre hace mucha referencia al cine, el tipo le encanta el cine, es crítico de cine, escribió varios libros sobre cine, etc. Tiene un par de películas también. Uno se llama La Guía Perversa de las Ideologías, es muy interesante, por ahí le pasan por ISAT, explica lo que es ideología, te toma películas como Pelotón, Nació el 4 de julio, película de Cobo y te va planteando como es concepto ideológico y la va sustentando. Si algún día están muy al pedo y no tienen cable y no enganchan ningún canal interesante, busquen algo de eso, puede valer la pena. Bueno, junten las preguntas, lo que no entiendan para la próxima clase, ¿ok? Quedan advertidos formalmente, ¿estamos? Lo que hay que explicar, se explica, se aclara en la siguiente clase, ¿estamos?